Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Y sin más que decir, disfruta del contenido. Nuevamente nos reunimos aquí para hablar sobre un tema bastante interesante en cuanto a Dragon Ball F se refiere. Sabemos que este verso completamente alterno a la historia original, tiene como eje principal el tratar temas más relacionados a lo oscuro y también a lo negativo. De hecho, el 90% del argumento de Dragon Ball F trata de esto, y por eso a lo largo del tiempo hubo tanta leyenda urbana de sobre si era satánico o no. La respuesta a ello está en el vídeo que ya hicimos hace un tiempo, en donde explicábamos el por qué es absurdo catalogar algo así como una obra del demonio. No obstante, que lo llamen así lo hizo en su tiempo aún más épico. Pero bueno, vamos al tema que venimos a tratar el día de hoy. Hace ya un tiempo hablamos de lo que era la dimensión vacía en Dragon Ball F, y cómo de alguna u otra forma terminó siendo un punto de inflexión para lo que sería los tramos finales de la historia de AF. La dimensión vacía, como lo dije en su momento, es una trampa mortal para seres a quienes la muerte natural no puede vencer. Al no poder coexistir con el resto de la vida siendo seres egoístas cegados por el poder, estos eran mandados a un lugar donde hubieran seres igual o más poderosos que ellos, con el simple motivo de servir como puente entre el mundo de los vivos y el infierno. Como esquema, el mundo vacío estuvo bien planteado pues tiene una función fija. Pero también, como lo dije en ese vídeo, no solo sirvió para esto, sino para mucho más, y esto tiene mucho que ver con el tipo de energía que se maneja en dicho lugar. El universo vacío en principio era eso. Un mundo en donde no existía prácticamente nada. Esto quiere decir que solo había una eterna oscuridad en un lugar que seguramente estaba en ruinas a ser simplemente una dimensión en donde todo salió terriblemente mal. El hecho es que pasado el tiempo, diversa cantidad de guerreros quienes cambiaron su vida y todo lo que amaron por poder se recluyeron acá. Aunque si bien es cierto que podría decirse que obtuvieron lo que querían, al sentirse luego rechazados al básicamente no tener un objetivo claro de lo que hacer luego de obtener tanto poder, hacía que estos vagaran por la infinidad de dicho lugar acarreando odio, impotencia y desesperación. Como resultado, cada vez que expulsaban su poder o cada vez que estos peleaban entre sí, la energía negativa que emanaba de ellos impregnaba dicha dimensión con el pasar de cientos o miles de años, terminando en lo que era con la llegada del guerrero Son Goku. Al Goku llegar a dicho lugar, lo primero que notaría es eso. Lo terriblemente nocivo que era estar en un lugar así. No solo eso, sino que además parecían haber seres que lo manejaban casi naturalmente sin importarles mucho. Realmente era impresionante. Antes de seguir con la narración de esta especie de fanfic, debemos entender cómo es que funciona la energía negativa. En Dragon Ball AF en específico hay muchos tipos de ki. Dichos tipos se catalogan como variaciones y son diferenciados por la forma en la que se obtienen y también por la forma en que funcionan. En el caso del ki negativo, aunque suena igual, no es similar al ki maligno. Puede que asociemos a uno con el otro, pero no son lo mismo. El ki maligno es un tipo de ki tormentoso que busca hacer daño sin importar si el usuario que lo posea es bueno o malo. Siempre y cuando acepte el usar dicho tipo de ki, estará condenado a un dolor y sufrimiento terrible, además de ser un tipo de ki potencialmente extintivo. Por otro lado, el ki negativo es diferente en funcionalidad pues es un tipo de ki más hostil que el maligno inclusive. No obstante, no busca causar dolor o extinguir al usuario, sino más bien el apoderarse de él. Todo usuario del ki negativo que no sepa graduar muy bien su energía, se quedará consumido por la energía negativa que usa como principal combustible, el odio y las ansias de destruir. De energía negativa era lo que estaba plagado el mundo vacío. Al entrenar en el mundo vacío, Goku denota que todas sus transformaciones a partir del Super Saiyajin 5 contemplan un incremento de poder considerable, además de gastar mucha menos estamina que lo normal. De hecho, es que solo el Super Saiyajin 5 puede hacer tal cosa. Como lo dijimos en anteriores ocasiones, el Super Saiyajin 5 posee una capacidad de mejora infinita, pero es bastante lenta para mejorar. Si bien con Kaarab lo hizo hasta el punto de llegar a vencerlo, esto era porque en principio ambos no estaban tan diferenciados en poder. El Super Saiyajin 5 gracias a esa característica es una esponja de energía negativa en el mundo vacío, pero que lo haría tarde o temprano una bomba de tiempo.
Con esto, Irina ve que Goku puede que poseyera una capacidad mucho más amplia que la de cualquier guerrero allí, pudiendo incluso alcanzar un estado jamás antes visto. Mediante completa meditación y excelente uso de la energía negativa, Goku aprende a usar grandes cantidades de esta dentro de su cuerpo consiguiendo el modo de energía negativa pura, o en su caso también llamado Super Saiyajin 7. Esto es un estado en donde el cuerpo se vuelve uno con el lugar donde está, siendo un filtro de energía negativa que se autogenera él mismo constantemente. Por obviedad es imposible que se tenga por demasiado tiempo, tomando en cuenta que la energía negativa terminaría por consumirlo tarde o temprano. Según Irina, el modo de saber qué tan peligroso se ponía con el pasar del tiempo, era el ver el color de sus ojos. Si eran negros, en principio podría decirse que estaba controlado ya que la energía negativa está bajo control. Pero si los ojos de Goku pasaban a tornarse rojo, comenzaba un punto de no retorno en donde la transformación era a que tomaba el control sobre el cuerpo de Goku tal cual pasó en su batalla final contra Kidnapper. No obstante, esta transformación es imposible de usar fuera del mundo vacío, debido a que es imposible que fuera del mismo haya tanta energía negativa como para hacerlo aparecer. No obstante, antes de ir en busca de Kidnapper, Irina le otorga un sello a Goku el cual le permitía tener una conexión con el mundo vacío, que le permitiría el usar energía negativa como si de estar en dicha dimensión se tratase. El sello funciona como un flujo que deja correr la energía negativa que Goku necesite para alcanzar la transformación por un período definido de tiempo. Es por ello además, que fuera de Goku, nadie más pudo alcanzar dicho estado, debido a que el único lugar donde puede ser desbloqueado es en el mundo vacío, y fuera del solo se puede alcanzar con dicho sello. Como vemos, el mundo vacío se construyó de manera que fuera un lugar de eterno castigo para seres que cambiaran su vida por poder. El hecho es, que no contaron con que en algún momento de su historia, un ser de la raza Saiyajin quien además consiguiera el estado definitivo de la raza siendo el Super Saiyajin 5, lograra no solo escapar de ella, sino además, sacar provecho de la misma. Cabe destacar que no importa que tan poderoso o experimentado sea el guerrero que lo posea, ya que la energía negativa en estado puro consume lo mismo sin importar quién sea. Es por ello que en el caso de Gogeta Super Saiyajin 7 contra Zaiko, la fusión duraba menos de 3 minutos. Realmente increíble. Pero bueno, con esto termino la segunda parte de mi fanfic sobre el mundo vacío, por lo que me gustaría saber qué les ha parecido a ustedes. Y bueno amigos, sinceramente se me había olvidado hacer este vídeo XD. Si no es porque me pongo a ver las listas de reproducción del canal, no me recordaba que había dicho que haría una segunda parte del mismo. Casi un mes de haber subido la primera parte. Pero bueno, mejor tarde que nunca. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.